Dios me les bendiga, mis amadas hermanas y hermanos, en este día de hoy. Feliz año nuevo, dándole gracias al Señor, mis amados hermanos, que los ha permitido darnos otro año y los ha regalado este día, los ha dado la vida, la salud y todo lo que nosotros tenemos. Que la paz y la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Es un placer, un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Hoy, amados hermanos, vamos a estar compartiendo el devocional de esta mañana y lo vamos a estar meditando en la palabra de Dios. En la lectura bíblica de este día es Nehemías 4. El título de la reflexión acerca de Nehemías 4 dice una mente con Dios. Y el título de Nehemías 4, precauciones contra los enemigos. El versículo clave de este día está en 1 Corintios 1:10 y dice: os ruego pues, hermanos, que habléis todo una misma cosa. Bendito sea el Señor y que sea el Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, dándolos esa sabiduría para entender que el Señor los va a hablar en este día de hoy. Y comenzamos leyendo la bendita palabra y dice: precauciones contra los enemigos. Nehemías 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y hizo escarnios de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por nuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja a la obra, y a la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edifican
en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaban junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de otros, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con vosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido hasta que cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Dios bendiga su bendita palabra, mis amados hermanos. Como dice el título, precauciones contra los enemigos. Mire, el título de la reflexión que vamos a leer, amados hermanos, acerca de Nehemías 4, dice: una mente con Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, mire, en cierta ocasión una congregación decidió arreglarle el edificio a su iglesia. Mire, se reunieron para decidir a cuál lado del edificio iban a construir. Una acción hubiera exigido talar un gran roble que tenía años de proveer sombra para las actividades que hacían al aire libre. Aunque esta parecía la mejor opción, uno de los ancianos, que había sido miembro durante muchos años, creyó que debían construir al otro lado del edificio para salvar el viejo roble. Pero el roble tenía mucho valor sentimental. Mire, cuando votaron, la mayoría optó por talar el roble. El único voto contrario había sido el del hermano anciano. En esa misma reunión planearon un día de trabajo para talar el árbol. Cuando llegó el día señalado, ¿cuál fue la sorpresa de los miembros al ver que el primero en llegar fue el hermano anciano, el único que había votado en contra de talar el árbol? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras ideas por el bien de la hermandad? Por causa de la unidad y la paz, por causa del amor y la consideración, por la causa de Jesucristo. La naturaleza humana se aferra a su propia opción, pero Dios puede cambiarla. Él puede quitar el corazón de piedra y darnos uno para hacer su voluntad. Comenzamos a pensar como Él, llegamos a ser más como Él y unos como los otros. Solamente así podemos ser de un mismo pensar. Esta ha sido la reflexión, amados hermanos, acerca de Nehemías 4. Mire, una mente con Dios. Mire, aquí trae un pensamiento y dice, amados hermanos, no es tanto que pensemos iguales, mire, sino como lo que pensamos juntos, ¿verdad? Tenemos pensamientos diferentes, amados hermanos, pero aquí esta reflexión los opta por que pensemos juntos y que tengamos, ¿verdad?, la paz, la hermandad y la comunión entre la congregación, mire, entre la iglesia de nuestro Señor, ¿verdad? Esta es una de las reflexiones, amados hermanos, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, mire, que habléis toda una misma cosa, ¿verdad? Una misma cosa, una mente con Dios, ¿verdad? Pensar igual y estar de acuerdo, ¿verdad? Siempre para la edificación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para, amados hermanos, como lo habla aquí la reflexión, ¿verdad? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras ideas, mire, por el bien de la hermandad, mire, por la causa de la unidad y la paz, por causa del amor y la consideración por la causa de Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, amados hermanos. Pues este ha sido el devocional de esta hermosa mañana.
Espero que medites en esta lectura de Nehemías 4. Precauciones contra los enemigos, ¿verdad? Que como estas personas, amados hermanos, se unieron para pelear, ¿verdad? Para defender para la obra de Dios, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo es construyendo el muro. Bendito sea el Señor, y todos pensaron iguales por el amor a la obra de Cristo. Bendito sea el Señor, y así lo llama a esta reflexión, amados hermanos, una mente con Dios, ¿verdad? Que aquí el anciano, ¿verdad? Él tenía tiempo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? En la iglesia. Y dice que solo él votó en contra, ¿verdad? Dice, mire, cuando votaron la mayoría optó por talar el roble. El anciano no quería que votara el roble. Él fue el único voto contrario. Había sido el del hermano anciano. Mire, en esa misma reunión planearon un día de trabajo para talar el árbol. Cuando llegó el día señalado, ¿cuál fue la sorpresa de los miembros, amados hermanos? Al ver que el primero en llegar fue el anciano, el hermano anciano, el único que había votado en contra de talar el árbol, mire. Y él estuvo, amados hermanos, ¿verdad? A tener un mismo pensamiento de los mismos hermanos, ¿verdad? Estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, ¿verdad? De tener la paz y la unión para la obra de Dios. Bendito sea el Señor, amados hermanos, y oramos. Gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Gracias por tu palabra compartida en este día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo por cada uno de nosotros. Dalos este nuevo año, Señor, y que sea usted, Espíritu Santo, dándoles esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante. Bendice a cada hermano o hermana y amigo que va a escuchar este video, Señor. Que podamos pensar como tú, Señor, una mente contigo, Señor. Un mismo pensar por optar, Señor, la paz, el amor y la hermandad con cada uno de nuestros hermanos, para trabajar en tu obra, Señor, y estar dispuestos, Señor, a hacerlo todo por amor a ti. Gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, como lo dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, que habléis toda una misma cosa. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Que la paz y la gracia de Dios, mis amados hermanos, quede con cada uno de ustedes, y los miramos en otro día. Amén.